4845, que comprende las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y toda la República del Paraguay. Queremos agradecer la presencia de todos los que están presentes hoy, que de a poco vemos que se van sumando. Queremos volver a saludar a aquellos que han pasado por este club, a Valeria Favarón, queremos volver a saludar a Diego Espasandín, que también está ahí conectado, a todas las personas que se han sumado, a los rotarios de otros países. Veo ahí gente de un distrito de México, veo a Lidia del Rotary La Veleta de Caballito, que también se sumó en reuniones anteriores, así que muchas gracias a todos por estar. Y si te parece, Hugo, compartimos primero la bandera, las banderas de ceremonia y el martillo que da inicio a la reunión como símbolo de la autoridad de nuestro presidente, que es Hugo Ril Marín, que nos está acompañando desde España. Estupendo. Saludamos a las banderas con un fuerte aplauso. Ahora sí, una vez hecho el saludo protocolar inicial, le damos la palabra a nuestro presidente Hugo Ril Marín. Hola, muy buenas noches, compañeros rotarios. Qué gusto poder vernos otra vez en esta reunión de los días jueves. Agradecemos el esfuerzo y el compromiso de cada uno de ustedes que hace posible que estén presentes en esta reunión. Hoy es un día muy, muy especial, tenemos un invitado muy especial, por lo tanto vamos a prestar mucha atención a todo lo que nos diga, a lo que ayuda a nuestra vida como rotarios. Le voy a pedir a Luchi que haga las presentaciones del caso de nuestro invitado especial por este tema tan importante que tiene que ver con la inteligencia artificial. Adelante, Luchi. Bueno, Hugo, muchas gracias. Como bien dijo Hugo, y todos lo han visto a través del flyer que hemos compartido, hoy nos acompaña el abogado Martín Carranza Torres. Martín es autor de varios libros actualmente, y un poco nos va a hablar de eso. Escribió el libro Libertad y Derecho, relacionado con la inteligencia artificial. Martín es profesor de Derecho, es abogado, egresado de la Universidad Católica de Córdoba o Universidad Nacional Martín. Nacional. Nacional de Córdoba, Sí, bien, señor. de la Universidad Nacional de Córdoba. Y así como él me pidió, les voy a hacer una breve lectura de su presentación que dice: soy un apasionado por las tecnologías de la información y las comunicaciones, la evolución del ecosistema digital. Fundé el estudio Carranza Torres y Asociados, que presta sus servicios a empresas y organizaciones gubernamentales. Y también asesora en materia de leyes de alta tecnología, regulación gubernamental, propiedad intelectual y blockchain, entre otras. Tiene amplia experiencia en relaciones con gobiernos y empresas en Latinoamérica. A lo largo de sus 30 años de abogado independiente, ha trabajado para empresas y organizaciones sin fines de lucro y cámaras como Business Software Alliance, Aleti Cámara Latinoamericana de Software, CESI Argentina, FedeSoft Colombia y Clúster Tecnológico de Córdoba, entre otros. Ha participado y representado al sector privado argentino en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en Túnez 2005. Su experiencia también incluye ser parte de los equipos de lobby en Latinoamérica bajo estricto compromiso ético, generando material doctrinario, siendo autor de libros y publicaciones, tales como Problemática Jurídica del Software Libre, Derecho de la Innovación Tecnológica, una historia del tecnotopismo capitalista, El camino de la servidumbre a la libertad y Libertad y Justicia en la era de la inteligencia artificial, que es su último libro. Ahora sí, si les parece, le vamos a dar las palabras a Martín Carranza Torres para que comience con su disertación. Martín, bienvenido al club. Bueno, muchas gracias, Luis, muchas gracias al Rotary, a todos los que están. Solo una pequeña aclaración, Luis, yo lo que te había dicho es que lo acortes a eso que leíste, pero bueno, ya se aburrieron todos lo suficiente, así que vamos a tratar
de levantar esto un poco. Bueno, ¿qué queremos los seres humanos? Vivir. ¿Y cómo queremos vivir los seres humanos? Bien, queremos vivir bien. La mejor definición que encontré de vivir bien es vivir sin miedo. Y digo esto en este ámbito y para hablar de inteligencia artificial porque uno de los miedos más explotados en toda la historia de la humanidad es el miedo a las máquinas. Cada revolución tecnológica despertó un temor similar al que hoy muchas personas en la Tierra tienen en relación con la inteligencia artificial. Y siempre, invariablemente, ese temor ha sido explotado por los manipuladores sociales, por los ingenieros sociales, de manera desmedida e impune, ¿no? Cuando apareció la máquina de vapor también decían que se iba a destruir el empleo humano. Cuando apareció la electricidad se iba a destruir el empleo humano. Cuando aparecieron las computadoras se iba a destruir el empleo humano. Eh, bueno, ahora con la inteligencia artificial el temor volvió, ¿no? Con más fuerza que nunca. Y por eso, para responder a la pregunta de esta convocatoria, me gustaría empezar pidiendo que evitemos dos cosas fundamentales. Primero, el negacionismo, como si nada importante estuviera ocurriendo, porque están ocurriendo cosas muy importantes. Y segundo, el catastrofismo, o sea, esto de que el trabajo humano va a desaparecer, no hay ninguna posibilidad de que sea así y me voy a dedicar a esto en esta breve charla, ¿no? Voy a ofrecerles en todo caso una respuesta más realista, más humana y sobre todo más optimista que lo que se escucha y se ve en todos lados en este momento. Para ello y por una cuestión básica de honestidad intelectual, tenemos que reconocer que el problema existe, ¿no? No hay ninguna duda que va a haber personas que van a perder su trabajo debido a la inteligencia artificial. Empecemos por esto. Sí va a haber personas que van a perder su trabajo como resultado de la inteligencia artificial. Sin embargo, eh, y como de alguna manera para generar más pánico los que utilizan esta metodología, vamos a encontrarnos con que esta transformación que ya estamos viviendo en el mundo va a hacer que esta vez el trabajo no lo pierdan aquellos, como pasó con la máquina de vapor, que usaban el cuerpo, la fuerza, como medio de tener trabajo, sino personas de un mayor nivel de calificación, ¿no? Vamos a encontrar gente que hace tareas administrativas, cuyas tareas van a ser reemplazadas. Por primera vez en la historia está ocurriendo esto, clases medias altas, profesiones tradicionalmente consideradas seguras van a cambiar, profesiones enteras van a cambiar. Y muchas tareas de esas profesiones van a cambiar o van a desaparecer directamente, van a ser reemplazadas por máquinas y por robots. Contadores, médicos, analistas, economistas van a tener muchas tareas disminuidas, abogados, por supuesto. Entonces, este drama individual que van a sufrir muchos individuos, no hay que dejarlo a un lado, hay que entenderlo, hay que trabajarlo, y me parece que esto es uno de los puntos más importantes, entender que esas personas individuales que van o vamos, lo pongo en primera persona, nadie sabe qué va a pasar con esto, que vamos a perder nuestro empleo, vamos a sufrir eh, cosas demasiado importantes como para soslayar, ¿no? La pérdida de nuestro valor de capital humano. Nos hemos preparado 20, 30, 40 años para hacer una tarea que de repente el mercado va a dejar de valorar y la va a reemplazar una máquina. Y que si me quiero reconvertir, esa reconversión no va a ser sencilla. Cambiar de profesión no es sencillo, requiere aprendizaje, tiempo, adaptación psicológica, la generación de nuevas redes laborales.
¿no? Y incluso en muchos casos, y este es el verdadero drama de esta situación, hay hasta una pérdida de identidad, diría, ¿no? Porque el trabajo no es solo un medio de subsistencia, sino la fuente de dignidad, de autoestima, es lo que le da sentido a la vida de muchas personas, ¿no? No podemos dejar de lado, no podemos obviar este tema cuando hagamos el análisis de la situación, ¿no? Hay que reconocer que el problema existe y va a existir. Y este es el primer punto, pero no por ello caer en el fatalismo. Porque si bien es cierto que esas personas van a sufrir, o vamos a sufrir, no es menos cierto que la ecuación de empleo va a ser positiva. Pero no solamente la ecuación de empleo, la ecuación de riqueza, la ecuación de prosperidad, gracias a la incorporación de tecnología, va a terminar sumando mucho más de lo que resta. A ver, lo que nosotros estamos viendo y lo que yo acabo de describir es de alguna manera el drama que se describe en general respecto de este problema, pero y eso es lo que vemos es que hoy hay gente, y posiblemente casi todos nosotros que estamos hoy aquí escuchando, podemos quedarnos sin trabajo. Pero lo que no estamos considerando es lo que no se ve. Lo que se ve es eso. Y lo que no se ve, lo que no se ve son lo que todavía no se ve y no estamos siquiera en condiciones de ver. Son las consecuencias invisibles de esta innovación absolutamente disruptiva que estamos experimentando. Porque si hay una cosa que define a la inteligencia artificial en su estado actual, que es un estado de bebé, está recién naciendo, todavía no podemos ni imaginarnos a dónde vamos en un plazo tan breve como el que evoluciona. La velocidad de esta evolución es impresionante. No estamos viendo cuáles son esas consecuencias. Que hay una productividad, la palabra que define hoy a la inteligencia artificial es un incremento dramático de esta palabrita, productividad. Enorme productividad, enorme aceleración de la productividad individual, colectiva y por supuesto de la sociedad. ¿Y qué pasa cuando aumenta la productividad? Aumentan los salarios, se reducen los costos de muchas cosas, bajan los precios, aumenta la demanda, se liberan recursos, aparecen nuevas empresas, se aparecen nuevas empresas, aparecen nuevos trabajos y aparecen actividades que nunca nos hubiéramos imaginado que iban a existir. Me gusta mucho ejemplificarlo con lo que ocurrió en la época del correo electrónico, porque me tocó vivir ese proceso, ¿no? Trabajaba de abogado, esto de mi edad también, trabajaba como abogado y de repente había correo electrónico para comunicarnos con los clientes, y los clientes se podían comunicar a través de esa vía, se facilitaba mucho la comunicación. Y en ese momento lo que nos decían era, pero los carteros se van a quedar sin trabajo. Y los carteros, bueno, algunos de ustedes recordarán, eran una institución, iban con un bolsito, vestidos con una especie de uniforme, parecían generales. Era una institución y el correo era una institución muy respetada. Y efectivamente desaparecieron los carteros. Pero alguien supone que la industria del traslado de paquetes y de sobres ha muerto. Al contrario, es hoy una de las industrias más rentables y la que más trabajo genera. Mercado Libre, las empresas de comercio electrónico, que existen gracias a Internet y el correo electrónico, son hoy las estrellas de la tecnología. Y obviamente la inteligencia artificial también las va a afectar de manera positiva o negativa. Ya vamos a ver. Esto es lo que se llama la destrucción creadora, ¿no? Es verdad que la innovación destruye las estructuras productivas antiguas, pero lo que hace es permitir que surjan otras nuevas, ¿no? Toda la historia económica y tecnológica muestra que este proceso se ha repetido una y otra vez. Se destruyen las estructuras productivas viejas, generan estructuras productivas más nuevas, más eficientes, más eficaces, más productivas y generan más riqueza. Y así evoluciona la humanidad.
Cuando apareció la imprenta, el miedo era que se destruyera la memoria humana. Y hoy es gracias a la imprenta que podemos mantener la memoria humana y recordarla y repasarla cada vez que querramos. Cuando apareció la máquina de vapor, se iba a destruir el trabajo, iba a ser una catástrofe, y sin embargo, generó el mayor nivel de riqueza que que podíamos imaginar. Perdón, Martín, por favor, silenciemos los micrófonos, así puede Martín hablar tranquilo. La máquina de vapor, la computadora y demás, todo eso iba a destruir empleo y lo que generó fue más riqueza, más prosperidad, más trabajo, más empresas, más empleo y una mucho mejor calidad de vida. ¿Quién puede dudarlo? Y la inteligencia artificial no tiene por qué ser una excepción a esto. Muy por el contrario. El trabajo no desaparece. El trabajo no desaparece con ninguna tecnología. Sin perjuicio de lo que dijimos al principio, de que va a haber gente que va a sufrir más, otra gente que va a sufrir menos y ninguno va a haber hecho ningún mérito para que una cosa o la otra ocurra. Y lo vamos a percibir todos como una gran injusticia. Es lo que hay. Pero además no desaparecen los empleos porque la economía es un proceso de descubrimiento. ¿Eh? El conocimiento, la creatividad, la tecnología mejora la situación de las personas. Lo que se llama acción humana es todo acto humano que tiene por objeto llevar de una situación no deseada hacia una situación deseada. Todo lo que hagamos en el medio, todo lo que inventemos, todo lo que creemos para satisfacer nuestras necesidades se llama acción humana. Y eso es lo que hace este proceso de descubrimiento, que es el mercado, en donde se coordinan millones de decisiones descentralizadas. En este momento, nosotros estamos pensando en este problema que propusimos, y hay otros millones de personas en el mundo pensando cómo resolver este problema, y otros millones de personas en el mundo pensando cómo resolver otros problemas. Y cada uno de ellos aplica su creatividad, su conocimiento y su libertad, la tecnología que tiene disponible, los recursos que tiene disponible para salir de su situación no deseada a una situación deseada. Y son los emprendedores, los empresarios los que descubren esas oportunidades. Y justamente cuando aparece una tecnología poderosa, como esta de la que estamos hablando, de la inteligencia artificial, nunca ocurre el fin del trabajo. Lo que sí ocurre, y esto es lo importante para que tengamos en cuenta, es una reorganización del trabajo. Desaparecen unas áreas, aparecen otras. Y aparecen oportunidades, y aparecen empresarios resolviendo las necesidades nuevas, y aparecen emprendedores que para poder resolver esas necesidades nuevas invierten su capital, su esfuerzo, su trabajo, le dan empleo a más personas y empiezan a tratar de competir para satisfacer esas necesidades. Y esto es así, y está empíricamente comprobado porque las necesidades, lo que define a la economía es la posibilidad de la necesidad de administrar recursos finitos para necesidades que son infinitas, pero que además de ser infinitas no tienen límite. Siempre, siempre, siempre los humanos, esto es lo que ha generado el progreso humano y la tecnología, que en un libro que escribí hace mucho tiempo debían llamar tecnotropismo, que es esa tendencia casi inconsciente de los humanos para generar cada vez y consumir cada vez más tecnología, que nos puso en el lugar donde estamos, privilegiado dentro de la Tierra respecto del resto de las especies. Siempre vamos a querer una mejor salud, una mejor educación, un mejor transporte, una mejor energía, más y mejor vida, mejorar nuestras condiciones y nuestra capacidad de vida, ¿no? Y todas esas necesidades infinitas e ilimitadas generan nuevas oportunidades para que algún empresario las satisfaga. Todo lo bueno que le ha ocurrido a la civilización moderna proviene siempre del crecimiento económico, que se logra normalmente, como mínimo, con el uso de la ciencia, el conocimiento, la tecnología, que es la aplicación del conocimiento a la solución de problemas prácticos, los mercados
y por supuesto todas las capacidades humanas que nos hacen humanos, la empatía, la, nuestra capacidad de amar. Todo este crecimiento humano que genera más descubrimientos, más empresas, más prosperidad. Entonces, la segunda definición importante es, el peligro no está en la tecnología, no le tengamos miedo a la tecnología. El peligro, señores, es político. ¿Qué van a hacer los políticos? ¿Qué van a hacer las sociedades con la tecnología? ¿Nos vamos a seguir dejando manipular por el miedo que produce, el miedo infundado que produce todo cambio tecnológico? ¿O en todo caso vamos a tratar de morigerar esos peligros y esos daños con alguna medida que nos permita perder ese miedo? Y esto lo voy a explicar con una alegoría que le pertenece, no me pertenece a mí, sino a Mark Andreessen, que es la explicación de lo que pasó en la época de la ley seca, en la década de 1930 en Estados Unidos. Él dice que había dos bandos para lograr este resultado, que fue la prohibición del alcohol, algo tan ridículo como eso, pero que produjo una verdadera tragedia, no solamente económica, sino social en Estados Unidos. Porque siempre, todos sabemos que el camino del infierno está asfaltado de buenas intenciones. Andreessen lo separa entre bautistas y contrabandistas. Los bautistas son aquellos que de buena voluntad veían al alcohol como la fuente del pecado. Y como lo que ellos querían era salvar muchas más almas, la prohibición del alcohol les pareció una excelente idea, porque con eso íbamos a salvar las almas de muchos americanos que por no poder tomar alcohol no iban a cometer tantos pecados. Al lado de los bautistas estaban los contrabandistas, que eran unos señores que utilizando esa misma argumentación, pero con una base moral completamente distinta, se iban a beneficiar con la prohibición. ¿Por qué? Porque iban a vender el alcohol de contrabando para satisfacer las necesidades que arbitrariamente el poder político iba a restringir. Unos querían prohibir el alcohol por razones morales y los contrabandistas querían ganar plata en el mercado ilegal, artificialmente ilegal, de la venta de alcohol. Tenían los dos el mismo objetivo. Eso mismo está ocurriendo hoy con la inteligencia artificial. Vemos de un lado intelectuales y activistas que advierten sobre los riesgos existenciales. Hay gente diciendo, la humanidad va a desaparecer. El riesgo de que desaparezca la humanidad es del 80%. Paremos esta matanza. ¿Dónde está la matanza? Y obviamente existen otros, los nuevos contrabandistas, ¿no?, que también apoyan esas mismas regulaciones que nos dicen los intelectuales buenistas, porque con eso eliminan a los competidores más pequeños, evitan el acceso al mercado, les obligan a trabajar en otro sentido. El problema entonces no es la tecnología, sino un sistema regulatorio que, basado en ese miedo, frene la innovación. Y lo que la historia nos demuestra es que no solamente no sirven esas restricciones, como pasó con la ley seca, sino que cuando se frena la innovación, se frena el progreso y se frena el crecimiento económico. Entonces, para resolver esta dicotomía, si asumimos que no podemos frenar la tecnología y que no hay ninguna ley en la Tierra que pueda frenar el desarrollo tecnológico, no hay ningún Estado, ningún país que tenga la capacidad de evitar o de impedir la creatividad humana, ni siquiera la suma de los países, porque estas decisiones son individuales. Es más, tengo un amigo que creo que está escuchando esto, no lo voy a mencionar, que dice que en 20 años no vamos a tener más Estados. Y yo creo que ese es un desafío. Y yo digo, bueno, en una de esas sí sigue existiendo el gobierno, pero el gobierno va a ser irrelevante en la vida de la gente. Y me parece que es una de las revoluciones que se está produciendo. China hoy tiene un sistema de desarrollo absolutamente centralizado de la inteligencia artificial, y la guerra que se ha desatado en el mundo por la inteligencia artificial tiene que ver con este modelo normativo. Muchas de las bombas que se están tirando en Medio Oriente tienen que ver con la discusión sobre qué vida vamos a tener cuando la inteligencia artificial haya
se haya incorporado completamente a las sociedades. ¿Vamos hacia un totalitarismo como el chino o vamos hacia una sociedad libre como la que hoy en Estados Unidos le permite a las empresas privadas demandar al gobierno para que no los obligue a hacer lo que ellos éticamente no quieren, como efectivamente ocurrió con el Pentágono y Anthropic? Bueno, entonces, para continuar con esto, ¿cómo mitigamos los costos sociales de esta transición hacia el mundo de la inteligencia artificial? ¿Cómo mitigamos los problemas que va a generar, y que ya hemos reconocido que va a generar, con algunas personas que van a tener que reacomodar su vida porque su trabajo va a ser hecho por robots? El primer punto me parece que ya lo estamos viendo, y si lo observamos con cuidado, es una realidad, que es la movilidad laboral, o mejor dicho, la flexibilización de hecho de las relaciones laborales. Empresas como Uber, como Airbnb, como Osvaldo, Rappi, fíjate a ver en la página de Apple cuál es etcétera, el reloj que a vos eh, te parece tienen un que puede ser más modelo, apropiado. perdón, Perdón, por favor, los micrófonos. Gracias. todas estas empresas tienen un modelo en virtud del cual todos sus trabajadores son emprendedores. El que tiene una habitación libre y la pone a disposición de quien vaya a esa ciudad no es un empleado de Airbnb, es un emprendedor privado que usa sus bienes en beneficio para satisfacer necesidades de la sociedad. El que tiene un auto y lo pone a disposición para transportar gente con, con Uber, tampoco es un empleado, es un emprendedor. El chico que tiene una bicicleta y se pone a repartir paquetes o comida para Rappi o las demás aplicaciones, no es un empleado, no está sindicalizado. ¿Eh? Entonces, esa movilidad laboral es fundamental porque la gente va a necesitar cambiar de trabajo rápidamente, las empresas se van a fundir rápidamente y ellos van a necesitar salir rápidamente de ahí y no tener un largo litigio para cobrar los últimos dos sueldos, sino que tiene que seguir trabajando y va a trabajar día a día la cantidad que quiero, la cantidad que necesite. El segundo de los tantos puntos que vamos a tener que trabajar tiene que ver con la educación flexible. Y esto también es un hecho. Elon Musk ha hecho un acuerdo con Bukele, el presidente de El Salvador, para ofrecer educación personalizada a todos los niños de El Salvador. Cada uno de ellos va a tener un maestro personalizado que va a trabajar con él de acuerdo a sus necesidades, a sus posibilidades, a sus concupiscencias, a lo que él quiera. Y sí, va a haber muchos chicos que no van a querer nada, y va a haber muchos padres que no van a querer nada. Es lo que hay. Pero no es un problema de la inteligencia artificial. Vamos a potenciar enormemente la educación y esto también tiene que ver con lo que tenemos que hacer para morigerar esos problemas. Hay que entender la inteligencia artificial como un fenómeno que no viene a reemplazar a los humanos, sino a aumentar la capacidad humana. El hombre con la máquina es mejor que la máquina sola y es mejor que el hombre sin la máquina. Entonces, esto es lo que va a aumentar nuestra productividad, lo que va a aumentar nuestra capacidad intelectual, lo que va a aumentar lo que nos hace humanos, ¿no? Un trabajador con inteligencia artificial no solamente va a ser 10 veces más productivo, sino que va a tener 10 veces más oportunidades de utilizar sus habilidades y sus skills en muchas más cantidad de empresas. Y hoy eso está ocurriendo con el desarrollo de software, con el desarrollo de tecnología. Son emprendedores privados que están sentados en su computadora, en su casa, y trabajan para 5, 6 o 7 empresas distintas en cualquier mundo, y trabajan cuando quieren, y cumplen con esa función y ganan muchísimo más porque sus habilidades son requeridas, son demandadas. Tenemos que apoyar a esas personas sin congelar la economía, sin tapar el sol con las manos, sin generar una ralentización de la producción de tecnología. La inteligencia artificial ya está haciendo muchísimas cosas por la humanidad y va a hacer muchísimas cosas más. Y a las que hoy está haciendo las va a hacer cada vez mejor. El ritmo de mejora es infernal. La inteligencia no es solo una promesa, no es que van a pasar, ya están pasando cosas extraordinarias en medicina, en ciencia, en energía, en educación.
está acelerando el descubrimiento de medicamentos, diagnostica enfermedades con una precisión y una velocidad que era impensada hace apenas un año, ¿no? Se están optimizando las redes energéticas y fundamentalmente, porque esto es lo que van a tener que entender los políticos de una vez, se está democratizando el acceso al conocimiento. Hasta los abogados, que siempre se han creído que, nos hemos creído los abogados que escribimos bien, ahora pueden escribir correctamente y se va a entender lo que quieren decir porque una inteligencia artificial los va a estar ayudando a hacer los escritos. O sea que, lejos de ser una amenaza existencial, como proponen algunos intelectuales que hemos calificado acá de bautistas, es una de las herramientas más poderosas para mejorar la vida humana y es de esa manera que creo que tenemos que utilizarla y es lo que nos permite ser optimistas sobre el futuro, más allá de los dolores que vamos a sufrir para transitar la transición hacia ese futuro. Entonces, ya para terminar, vamos a volver un poquito a la pregunta inicial después de haber hecho este desarrollo. Y bueno, se hace muy difícil contestar sí o no a la pregunta de si nos va a dejar sin trabajo la inteligencia artificial. Es lógico, sí, algunas tareas desaparecerán. Y es bueno que esas tareas desaparezcan. Va a haber personas que van a tener una transición difícil, más difícil que otras, que lo van a vivir como una injusticia, que lo van a vivir como un problema de su propia identidad. Sí. ¿Va a haber conflicto social como resultado de esto? Sí. Pero si mantenemos instituciones abiertas, libertad para decidir, Estado de Derecho, no ralentizamos la innovación y la tecnología, el resultado más probable es el que ya nos enseñó la historia, ¿no? Más prosperidad, más oportunidades, más empresas, más trabajo, más humanos haciendo trabajo humano. Porque la inteligencia artificial no elimina el trabajo humano, elimina en todo caso el trabajo inhumano. Si hay un trabajo que puede ser hecho por una máquina, debe ser hecho por una máquina. Porque los humanos tenemos que hacer trabajo humano, no trabajo repetitivo, no mecánico, no ese trabajo alienante de poner sellos o de palear, de palear tierra. Necesitamos liberar el talento humano que tiene juicio, que tiene propósito, que tiene creatividad. Porque el problema no es que las máquinas se vuelvan demasiado inteligentes, sino que los humanos dejemos de confiar en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia humanidad, en nuestra capacidad de sentir, en nuestra capacidad de conmovernos y en nuestra capacidad de conmover a otros. Eso no lo puede hacer ninguna máquina ni lo va a poder hacer jamás. Lo que tenemos que evitar es que el miedo al futuro nos lleve a reglamentaciones que impidan, que ralenticen, que frenen la innovación, la creatividad, la tecnología. El problema o el miedo en todo caso es que terminemos creyendo que la solución es menos libertad y más control para evitar esos miedos, para aventar esos miedos como si fuesen fantasmas. La inteligencia artificial no es el fin del trabajo a los bautistas y a los contrabandistas. Es el comienzo de una nueva etapa de enorme prosperidad y de enorme creatividad para la humanidad. Nunca, jamás la tecnología ha sido el enemigo de la humanidad. El enemigo en todo caso ha sido el miedo y los que manipulan a las sociedades a través de ese miedo que muchas veces es fundado, pero casi siempre es por ignorancia. El progreso no pertenece a quienes intenten detener el cambio. El progreso pertenece a quienes tienen el coraje de imaginar un futuro mejor y en todo caso, que la pregunta no sea si la inteligencia artificial nos dejará sin trabajo, sino si nosotros, los humanos, vamos a tener el coraje de construir el futuro que la inteligencia artificial nos está poniendo al alcance de la mano. Muchas gracias. No, muchas gracias, Martín. Si, si te parece, Martín, y te queda tiempo, abrimos para quienes hacer preguntas o comentarios. Yo, en principio, voy a romper el hielo porque mientras te escuchaba, este,
me acordé una anécdota que la vivimos hace poco acá en el estudio con un abogado joven que está trabajando con nosotros. Este, y me gustó que vos en tu charla hablaste de la inteligencia artificial, obviamente, como una herramienta. Y me parece que, y abro un poco ahí el, esta como imaginación que decía Martín para los rotarios que estamos conectados, me parece que en relación a la inteligencia artificial también es importante empezar a informar más y también a explicar y hacer entender. ¿Qué me pasó con este abogado joven? Un día me acerco y le digo, che, fulanito, ¿cómo venís con tal demanda? Y me contestó, me la está corrigiendo la inteligencia artificial. No sé si soy bautista, no sé si soy cuál de las clasificaciones que vos decís, pero sí sé que cuando me formé, quien fue mi mentor, que hoy ya no vive, ya falleció, en esa época las computadoras no tenían internet, era todo muy nuevo. No soy tan viejo, pero parece mentira, pero él me hacía hacer los escritos con máquina de escribir y me decía que no te vea usando un modelo, los escritos se hacen con los códigos y los libros, ¿no? Y la verdad que a los que tenemos esa formación vieja nos choca un poquito. Entonces le digo a este chico, a la pucha, hay que averiguar a qué universidad fue, pues se ve que sabe más que vos. La inteligencia artificial, pues si le está corrigiendo la demanda, debe ser que... Entonces, yo creo que, y tiene que ver un poco con esto que decís de la humanización, me parece que es importante transmitir eso de que inclusive la inteligencia artificial, y ahí uno le va a perder el miedo, es una herramienta. Nosotros no podemos poner a la inteligencia artificial, y cualquier cosa, espero tu opinión si estoy errado, no podemos poner sobre nuestros conocimientos, nuestras capacidades, nuestra imaginación. Me parece que, y veo que hoy mucha gente la utiliza para eso. Che, habría que hacer tal cosa, y uno lo ve ahí tecleando en el celular a ChatGPT y escribiendo, tengo que armar un no sé qué con esto y con esto, ¿no? Y ChatGPT le contesta y le dice, mira, te recomendaría que hagas esto. Por eso creo que también, si uno no educa en ese tipo de uso, podemos caer también quizás en que esa imaginación que vos nos estás diciendo, como que se lentezca un poco. ¿Existe esa posibilidad o cómo lo ves vos? Bueno, además tenés otro problema, que la inteligencia artificial normalmente alucina y puede llegar a mentir, por lo tanto, sin el control humano, eso puede ser un desastre. Y ya hay algunos fallos, por ejemplo, ya que mencionas el caso de los abogados, y ya que mencionas eso, hay fallos ya donde abogados han sido sancionados porque la inteligencia artificial inventó fallos que no existían. Incluso un juez cuya sentencia fue declarada nula porque usó la inteligencia artificial y se olvidó de borrar la última parte donde decía, si querés te doy la argumentación contraria, como hicimos antes. Entonces, evidentemente le estaban cediendo está cediendo la toma de decisiones, está cediendo la actividad humana a lo que es una herramienta. Aprovecho el pie que me das, no sé si quieres que lo digamos ahora, pero el día 16 y 17 de abril voy a estar presentando el libro donde justamente tratamos, entre otros, ese tema que vos planteas allá en Misiones. Y, y justamente donde yo creo que se presentan las mejores oportunidades, yo lo llamo en el libro, las estrellas del sistema van a ser los abogados, porque van a tener la capacidad, con la información que van a tener disponible, por esa democratización de la información, van a tener la posibilidad de resolver muchos más casos, mucho más rápido. Porque si yo sé de antemano cuál es mi probabilidad de éxito, ¿para qué voy a ir a un juicio? Lo hablo al otro abogado y le digo, che, tengo el 65% de probabilidad de ganarte. Págame el 65%, te quedas con una diferencia, tu cliente gana y yo gano y terminamos y nos vamos a otra cosa. Y solamente vamos a llevar a juicio aquellas cosas que valgan la pena llevar a juicio. Es una decisión que van a tomar los abogados y las partes, y también los tribunales van a contar con tecnología para resolver mucho más casos, mucho más rápido, de manera mucho más eficaz, a condición de que, como bien decís vos, no renunciemos los humanos a tomar las decisiones que nos correspondan. Ahí en el chat preguntan, Doc, ¿se puede alinear la inteligencia artificial con los valores humanos o esta tendrá valores propios? Es buenísima la pregunta. No hay ninguna posibilidad
de que la inteligencia artificial tenga valores propios, porque es una creación humana. Sí, por supuesto, como todas las veces en que nosotros cedamos las decisiones a las cosas que haga otro, lo que no vamos a tener es un propio criterio para resolver esas situaciones, ¿no? Es decir, si cuando yo empecé a trabajar, este último libro está todo escrito con inteligencia artificial. Y cuando yo empecé a trabajar, me encontré con el problema de que ChatGPT era total, completa y absolutamente woke. Y las respuestas que me daba tenían que ver con lo que este oyente, digamos, dice valores propios. O sea, ¿pero por qué? Tenía sesgos. La inteligencia artificial, los modelos de lenguaje tienen sesgos. Uno de los fallos que hay en Estados Unidos con esto es una máquina, un artefacto, una inteligencia artificial que permite predecir si una persona va a producir o no, va a reincidir o no en la comisión de delitos. Y la máquina daba que el 70% de los negros iban a reincidir. Entonces no le daban las excarcelaciones. Ahora, si uno veía las estadísticas reales de fallos de reincidencia hasta ese momento en Estados Unidos, el 70% de los negros no les daban la excarcelación. O sea que el sesgo ya viene de antes de la inteligencia artificial. ¿Tenemos que evitar los sesgos? Por supuesto. ¿Hay forma de evitarlos? Por supuesto. Pero sobre todo tenemos que aplicar nuestra propia inteligencia, nuestros propios valores humanos y no dejar que otros decidan por nosotros. Y acá está el secreto. Y una cosita más que me parece muy relevante. La inteligencia artificial da respuestas suficientemente buenas, más o menos buenas, distintas respuestas. Todas esas respuestas dependen de las preguntas. Y una buena manera de resolver los problemas morales es mejorar nuestras preguntas, que además nos las tenemos que mejorar a nosotros mismos. Y esto es uno de los grandes desafíos de la inteligencia artificial. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta de alguno de los participantes que quieran hacer. De todos modos, conforme los horarios de nuestra reunión, ya estamos muy cerca del final, así que no sé si hay algún otro que quiera hacer alguna pregunta, algo más. Yo le preguntaría al doctor qué nos recomienda a los que no conocemos mucho de iniciar cursos de inteligencia artificial, qué pasos prácticos nos recomienda a nosotros, inclusive como estamos integrándose en un club, que tratamos de hacer cosas que beneficien a la comunidad, cómo nos puede ayudar a nosotros individualmente la inteligencia artificial, haciendo cursos, por ejemplo. Sí, los cursos van a quedar desactualizados muy rápidamente y de hecho la misma inteligencia artificial le puede dar los cursos que usted quiera y enseñarle, digamos, hay herramientas hoy en Gemini, en ChatGPT y en Cloud, por ejemplo, que le permiten armar los cursos a medida. Usted tiene 2 horas para estudiar por día. Bueno, le va a armar un curso de 20 horas, de 2 horas por día y usted en 10 días va a haber aprendido más o menos alguna cosa, incluso de inteligencia artificial. Entonces, hoy el avance de esta tecnología, además de tener una velocidad enorme, hasta hoy es tan importante que, que cada uno, a esa pregunta se la contesta usted haciéndoselo usted mismo. O sea, a ver, ¿qué necesito? ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué me interesa? ¿Cuál es la habilidad que tengo que desarrollar? Usted le pide la fuente, le dice que le diga quiénes son los autores que han hablado de esto, que le baje la información, que le explique, que le desmenuce, que le profundice, etcétera. Y es todo intuitivo, absolutamente intuitivo. Es como la definición de inteligencia artificial. Esto es muy notable. Lo hizo Turing, que fue el que verdaderamente ganó la Segunda Guerra Mundial para Occidente, que decía, él se imaginaba un futuro en donde cuando uno hable con una computadora o con un humano al mismo tiempo, digamos, no va a poder distinguir uno de otro. Bueno, hoy eso ocurre, nada más que son humanos que parece que tienen mucha más información o mucha más memoria de lo que un humano común tiene. No necesitamos estudiar inteligencia artificial. Cuando yo fui a la Facultad de Derecho hace muchos años, ya ni me acuerdo,
nos enseñaban para enseñarnos derecho informático nos enseñaban a usar el Word. Entonces, si usted hace hoy un curso de inteligencia artificial, dentro de 6 meses no le va a servir para nada. Aprovechela en todo caso para estudiar lo que usted quiera con inteligencia artificial, y no sé si va a tener el nivel de profundidad que usted quiere, pero le aseguro que va a tener mucha más información de la que tenía antes de empezar, y en esto es muy notable. Bueno, Martín, gracias. la pregunta o lo que se haría es, significa que en la inteligencia artificial lo que tenemos que tener es animarnos. Sería lo opuesto al miedo que se genera en muchas cosas. En esto hay que animarse a preguntarle, animarse a entrar, animarse. Exactamente, porque además va a ser la aliada inexorable que vamos a tener para casi todas las cosas que querramos hacer. Ahí yo quiero hacer una diferenciación, o sea, lo que nosotros llamamos vulgarmente inteligencia artificial son modelos de lenguaje. En realidad es algo bastante bruto, ¿no? Sabe cuál es la palabra que sigue y con eso arma frases. Y entiende el sentido y entiende lo que uno le pregunta y contesta en base a eso con alguna cierta coherencia, pero además tiene una cantidad de información que es todo Internet, por empezar, más los entrenamientos individuales que le hagan, que le permite hacernos creer que sabe, pero en realidad no sabe nada. Entonces, va a ser una aliada nuestra dándonos un montón de información, pero lo que nosotros sabemos no lo va a tener. Y eso es lo que verdaderamente lo potencia. Entendamos que no podemos evitar el uso de la inteligencia artificial en el futuro. Ya está en nuestra vida, todo el tiempo, todo el tiempo. La guerra que se está desarrollando en Medio Oriente tiene 90% de componente tecnológico. Y ya está entre nosotros, está para usarla, es un beneficio enorme, es muy divertida, muy divertido. Así que sí, por supuesto, animémonos, usémosla, amiguémonos con ella, o con él, le podemos elegir la voz y le podemos elegir el idioma en el que habla, y la integremos a nuestra vida, porque lo vamos a tener que integrar a nuestra producción, la vamos a tener que integrar a todas las cosas con las que perdemos tiempo ahora, para que podamos dedicarnos a disfrutar de la compañía de otros humanos, para que podamos disfrutar una buena comida, donde ella no va a intervenir. En una de esas nos enseña cómo cocinarla, pero la técnica de hacerla va a seguir siendo propia. Disfrutemos del ejercicio del aire libre y de todas esas cosas que las computadoras jamás podrán hacer. El diferencial sería el amor. El amor es uno de los grandes diferenciales, y sobre todo dentro de ese concepto es muy notable la incapacidad absoluta que tiene la inteligencia artificial para conmover a los humanos. Es muy impresionante eso. Supongo que con el tiempo lo resolverán, pero a mí no me logró conmover nunca, pese a que lo he intentado muchas veces y no lo ha logrado. Resulta infantil, torpe en esos aspectos, porque lo que nos hace humanos tiene más que ver con el amor, tiene más que ver con el otro, con la relación con otros humanos, que con las cosas que nos puede decir una máquina. Muy bueno. Bueno, perdón, Martín, no sé si habrá tiempo, pero quisiera plantearte que la etapa que estamos viviendo es una etapa primigenia. Se escucha mal, hay como un ¿Hay zumbido. alguien con micrófono abierto? Ahí está. Decía que nosotros estamos como en la primera etapa de la inteligencia artificial. Todavía el ChatGPT y sus gemelos son divertidos, pero entiendo que hay una inteligencia artificial mucho más elevada, mucho más profunda, que va a venir, y va a venir cuando las inteligencias se empiecen a comunicar entre sí. Y se va a retroalimentar, y ahí va a estar el gran desafío de que evidentemente nos van a superar en velocidad y en capacidad de acumulación de datos los seres humanos. Y si no ves vos o no crees vos que pueda existir la posibilidad de que la inteligencia desde su estructura lógica de pensamiento nos pueda empezar a manipular
en cuanto a la toma de decisiones humanas? Bueno, obviamente, ¿hay una posibilidad de que eso exista? Obvio que sí. En realidad la manipulación la van a producir los humanos que estén detrás de la inteligencia artificial, ¿no? Por eso es que hoy tenemos que tomar la decisión. Yo decía, el problema no está en la tecnología, sino en los gobiernos, en la política, digamos, y eso me parece fundamental. ¿Quién va a manipular? Hoy la guerra en el mundo tiene que ver con este debate. ¿Le dejamos que el gobierno haga todo o las empresas van a poder hacer lo suyo y la gente elegir? ¿No? Estos son los dos modelos que hay en pugna en el mundo hoy. Pero ahí yo aprovecho para plantear algo que me parece que desde el punto de vista tecnológico es muy disruptivo. ¿Por qué la inteligencia artificial va a llegar a los niveles, a unos niveles inimaginables hoy de penetración? Elon Musk está produciendo con energía solar en el espacio exterior, sin ocupar espacio, sin empleados, sin regulación estatal, toda la inteligencia artificial la va a procesar en el espacio exterior. El dueño de Amazon está proponiendo hacer toda la industria pesada en el espacio exterior y la van a bajar con una tecnología que evita que los cohetes se quemen cuando entran a la atmósfera, y nosotros vamos a tener todo eso, ya lo tenemos a disposición. Robots fabricando robots que van a venir y van a bajar y nos van a servir para hacer determinadas cosas, y el procesamiento de la inteligencia artificial absolutamente gratis, sin ocupar espacio, sin contaminar, sin empleados, sin sindicatos que nos roben, que nos sigan robando la plata, etc. Entonces, ¿qué va a producir más? ¿Eso o esto? El modelo no tiene vuelta atrás. Estamos metidos en esto, tenemos que empezar a pensar sin miedo cómo resolvemos los problemas que estuvieron planteados en esta charla, cómo abrazamos y ayudamos a aquel que sí va a sufrir con el cambio, que no va a estar dispuesto, que no va a estar en condiciones de hacer, porque el cambio no lo va a poder evitar. Ahí veo que Rodolfo Distel tiene levantada la mano. Habilita tu teléfono. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, me presento. Yo soy Rodolfo Distel de Buenos Aires. En este momento estamos trabajando junto con Martín en el desarrollo de este libro. Justamente soy de la editorial. Pero parte del trabajo que nosotros venimos realizando permanentemente es estas discusiones, y uno de los ítems de nuestra organización es justamente un poco clarificar, difundir, tratar de ayudar a la gente a comprender este fenómeno que es la singularidad, el camino a la singularidad, ¿no es cierto? Que es lo que estamos en este momento atravesando, y que bueno, en el debate que estamos teniendo con el autor, es sin lugar a dudas algo muy particular que está pasando en este momento, que nos toca vivir a todos nosotros. Si hay una característica, que todos nosotros estamos vivos y estamos viviendo este momento en particular que nunca en este momento la humanidad ha vivido, ¿no? Porque una de las cosas que dejó en clara la charla que dio Martín es la velocidad con que se están produciendo estos hechos. En realidad estos cambios se vienen produciendo ya hace muchos años, desde hace 4.000, 5.000 años que esto está pasando en la Tierra. Lo que pasa es que la diferencia es hoy la velocidad con la cual se está produciendo este fenómeno. Y esto desde hace 10 años atrás, cuando empiezan a aparecer los primeros modelos de lenguaje que se plantean, se aceleró sustancialmente. Pero como dice un amigo en común que tenemos con Martín, no sabemos si está bien caratulado el nombre de inteligencia a este tema. Porque por lo que dijo Martín mismo, digamos, o sea, ojo con esto, porque la verdad es que esto no puede ser superior al hombre, al pensamiento nuestro. La verdad que hay un pensamiento colectivo que generó todo este desarrollo, que efectivamente está llevando hoy a una guerra, a una carrera, diría yo, más que guerra, desenfrenada. La guerra está para los estados, las personas compiten, digamos, y hoy las grandes empresas que ustedes ven están compitiendo por tener el desarrollo del modelo de inteligencia artificial, que tampoco es tan inteligente, sí artificial.
pero que esto estamos viviendo casi una pendiente en términos de lo que sería económicamente hablando, una pendiente de desarrollo que es exponencial. Los cambios que vamos a vivir acá en los próximos 10 o 15 años va a hacer que el mundo que vemos hoy sea tan diferente como el que pasó hace 10 años atrás. O sea, los últimos 10 años, si hacen una memoria ustedes, hace 10 años atrás, 15 años atrás, ya muchas veces ninguno de ustedes va a poder explicarse cómo hacen cosas hoy y cómo las hacían hace 15 años atrás. Porque ya ustedes tienen incorporado todo este conocimiento y la habilidad de vivir en esta sociedad con este cambio vertiginoso de los hechos. Entonces, sí hay una cosa que una pregunta que hubo que siempre nos las hacen en todos lados, y es esto de animarse. Pero animarse significa en la batalla esta, en esta carrera, animarse desde la inteligencia propia. O sea, trabajar junto con la inteligencia artificial en la capacitación. Porque es como dijo Martín recién, ojo que te miente la inteligencia artificial. Yo no comparto con Martín, hay una cosa que dice él que dice no tiene sentimientos. Ojo que tiene sentimientos porque te mienten el sentimiento. Para él, porque es una persona dura de su instancia. Parece que no tiene, Pero parece que tiene, pero no lo tiene. claro, no lo tiene, sí, obviamente. Pero tampoco es inteligente, por eso te digo, parece, pero no lo es. Pero es lo que nos hace sentir a nosotros. Miren que cuando hubo, y el ejemplo más claro de todo esto es cuando saltó la experiencia de ChatGPT 4 al 4.5 al 5, tuvimos ese problema. Mucha gente quería volver a la etapa anterior porque se sentía contenido, porque el chat le hacía sentirse contenido en este aspecto. También tenemos otra cosa muy interesante como ejemplo para que ustedes vayan evaluando, porque hoy la inteligencia es una herramienta que utilizan los chicos, y es muy grande la cantidad de problemas sociales con los adolescentes que tenemos con el uso de la inteligencia artificial, porque uno se siente en el fondo contenido por algo y sigue sus recomendaciones, y muchas veces esas recomendaciones no son interpretadas correctamente por una persona que no tiene la capacidad y la, entre comillas, la adultez tal vez para resolver algunos problemas de la vida personal de cada uno de nosotros. Y eso ha llevado a situaciones medio complejas, digamos. Pero todos estos desafíos que venimos hablando implica que tenemos que ser más inteligentes nosotros en el día a día. Y eso implica mayor formación, mayor capacidad de procesar y utilizar a la inteligencia artificial finalmente como una herramienta y no como un guía espiritual ni como un guía intelectual. La inteligencia solamente será útil si nosotros efectivamente podemos corroborar que lo que nos está diciendo es cierto. Una ventaja enorme, tiene toda la Internet de información. Entonces, si nosotros hacemos las preguntas adecuadas y sabemos en el sustrato lo que estamos buscando, podemos validar mucho más rápido muchas cosas, ¿no es cierto? Y ese es el lugar donde tenemos que apuntarle a todos. No dejarnos guiar. Es para un mundo finalmente con responsabilidad y libertad nos va a servir. Si vamos por el otro camino, como bien Martín lo plantea en otro momento, y desde el punto de vista político, ojo que puede ser un problema enorme que se va a subsanar, tampoco es nada grave, pero bueno, son los propios tropiezos que tiene el progreso, ¿no? Muy buena charla, Martín, y cualquier cosita. Bueno, ahora les confieso a todos que el amigo que dice que en 20 años no vamos a tener gobierno es Rodolfo, justamente. Así que bueno, en otra charla lo desarrollamos a eso porque es muy interesante. Rodolfo, Bueno, le, yo creo que no es inteligente, sino es memoriosa. Es ese. Y creo que tampoco es Correcto. lógica, pero bueno, lo dejamos para otro punto. No levante la bueno, mano. bueno, les cuento, ahí en el chat pusimos el email del club. Ahora le vamos a dar la palabra a Valeria Fabrón, que tiene la mano levantada. Pero una vez que termine Valeria, ya por una cuestión de, como les dijimos hoy, la verdad que nos pasamos un poco del tiempo habitual, tratamos de durar una hora en estas reuniones, pero se ve que la charla levantó mucho la imaginación y por eso queremos todos participar. Le vamos a dar la palabra a Valeria. En el chat está el email de nuestro club. Si a alguno le quedó alguna duda, quiere hacer una pregunta a Martín, nos mandan un mail, se contactan con nosotros, de paso los agregamos a nuestra base de datos para invitarlos a otras reuniones similares, y las preguntas que sean para Martín, obviamente se las vamos a acercar para que conteste. Valeria Favarón, te cedo la palabra, y vuelvo a decir, aquellos que sigan teniendo dudas, les pido por favor que escriban al mail del club
Así, así después de la pregunta de Valeria, vamos a dar final a la reunión. Valeria. Bueno, hola, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, Luchi, por darme la palabra. Sé que están fuera. Solamente para agradecerle a mi ex club haber podido estar aquí y solamente para dejar para la próxima charla, porque seguramente van a convocar otra, que hay una sola cosita con la que no estoy de acuerdo, pero no con el disertante, sobre la singularidad, pero para no generar más tiempo, solamente agradecer y en otro momento podremos conversar. Yo creo que no da el espacio ahora para conversar sobre por qué, según mi parecer, la singularidad no es algo que cuadre con la inteligencia artificial, con los modelos de referencia del lenguaje natural, que es el nombre correcto. Gracias. Gran debate del presente. Eso. Gracias. Excelente, Martín, muy amable. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ya terminamos, Luis, ¿no? Sí, por eso. Nosotros tratamos de ser puntuales, nos excedimos un poquito, pero tratamos de respetar la hora, sobre todo porque como hay conectada gente de todos lados, inclusive nuestro presidente que está de España, para él ya son las 1 o 2 de la mañana, Hugo, ¿no? Entonces, en todo caso, si quieren que nos quedemos charlando después en camaradería, fuera del protocolo de la reunión, no hay ningún problema, dejamos abierta la sesión, pero sí te vamos a agradecer tu presencia, Martín. No sé si vos querés agregar algo más para el cierre. No, de mi parte solo agradecerles. Si el presidente no se durmió pese a ser la 1 de la mañana, después de escuchar No, este no, acá relato, estoy. ya no se duerme más. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que, bueno, Luis, ha sido un lujo todo esto. Muchísimas gracias a todos y por supuesto quedamos a disposición y nos vamos a ver pronto por Misiones. Bueno, entonces ahora sí le damos la palabra de cierre a nuestro presidente Hugo Rilmarín. Bueno, compañeros, muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Ha sido una oportunidad especialísima y agradecidos de tu esfuerzo, tu tiempo para darnos esta conversación, esta charla, darnos, ilustrarnos sobre este tema que es tan apasionante, realmente muy interesante, despierta mucho la curiosidad y como has dicho, hay mucho por hacer, mucho por conocer y perder ese miedo y tomarlo, como se ha dicho, como una herramienta que nos va a ayudar a ser mejores personas. Así que muchas gracias y les recuerdo a todos que los jueves, 20-15 horas, estamos nuevamente en nuestro club abriendo fronteras a vuestra disposición. Muchas gracias. Para dar cierre protocolar a la reunión, vamos nuevamente a escuchar el martillo final y a despedir a las banderas. Para los que no son rotarios, se van a dar cuenta que las banderas que nos han acompañado al inicio de la reunión y que nos acompañan al final son las banderas de Argentina, Paraguay, nuestro distrito, lo dijimos en el comienzo, lo vuelvo a decir, es el 4845. Nuestro distrito comprende la provincia de Misiones, la provincia del Chaco, la provincia de Corrientes, la provincia de Formosa y toda la República del Paraguay. Por eso vuelvo a agradecer a todos los rotarios que han estado conectados de diferentes lugares del distrito y a los que también nos van a escuchar, porque justamente como somos más de 80 clubes en todo el distrito, hay clubes que coinciden en las reuniones con nosotros y nos han pedido que les mandemos la grabación, así que serán enviadas, así que les mandamos saludos. Vi gente conectado de distritos de México, de Perú, así que bueno, agradezco obviamente de Brasil, gracias Vale por estar desde Brasil, así que bueno, agradecemos a todos y entonces hacemos el cierre protocolar de la reunión. Bueno, de esta manera hemos terminado.